Hermanos, Buenas tardes. que la paz del Señor Jesús siempre esté con cada uno de nosotros. Es de gran alegría, como ya lo han expresado anteriormente, ¿no? Volver a reunirnos, aunque pocas personas, pero como dice la palabra del Señor, que donde dos o tres se reúnan en su nombre, ahí está Él, para pedir a Dios por nuestras necesidades. Amén. Amén. Ahora bien, en esta noche vamos a hablar algo muy maravilloso, que es la palabra del Señor. Sabemos que hoy en día estamos pasando momentos difíciles, momentos de dificultad a nivel mundial, y que sin duda alguna ha tocado a más de alguno de nuestros familiares, y que es necesario también saber y reconocer que aún en medio de las dificultades, Dios está con nosotros. Dios está fortaleciéndonos, Dios está dándonos la fuerza, la gracia para continuar, para luchar, para no desmayar, para no dudar, para permanecer siempre unidos, para reconfortarnos unos con otros, pues es Dios el que obra en medio de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que pongamos mucha atención, a que abramos nuestros 5 sentidos. Invitar también a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales a que estén atentos a la palabra de Dios, y por qué no también decirles que si es posible que compartan en sus redes sociales, en sus grupos, con sus amistades, esta transmisión. No sabemos quién pueda estar necesitando en este momento de la palabra de Dios. No sabemos quién pueda estar necesitando en este momento de una palabra de ánimo, de una palabra que dé fuerza, de una palabra que sea luz para nuestras vidas en estos instantes. No lo sabemos. Por eso yo les animo a que, si está en sus posibilidades compartirlo, compártanlo con sus amistades, con su familia, en los grupos. Por eso hoy también quiero animarlos a que, si tienen Biblia en mano, que tomemos la Sagrada Escritura y que llevemos la lectura de la palabra en unidad conmigo. Por eso quiero compartirles el tema. El tema es el reino de los cielos es para los bienaventurados. El reino de los cielos es para los bienaventurados. Por eso quiero darles a conocer la cita bíblica que está tomada del Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5, versículo 1 al 12. Sabemos que la palabra de Dios merece respeto, y les invito a que nos pongamos de pie y que llevemos juntos la lectura. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver Jesús, el gentío, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera que persiguieron a los profetas anteriores, lo harán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos,
Las bienaventuranzas es la felicidad que Cristo promete a los que lo siguen. Las bienaventuranzas es la felicidad que Cristo promete a los que le siguen. Los que en este momento seguimos, los que en este momento siguen a Cristo, se sienten bienaventurados, es decir, se sienten felices en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. El nuevo reino de Dios consiste y pertenece a los que deciden seguir a Cristo, en imitarle, en ser igual que Él, en la medida mayormente posible. Ahora bien, ¿quiénes son los que siguen a Cristo? ¿Quiénes son los que decidimos seguir a Cristo? Es decir, que los que son acreedores de las bienaventuranzas son aquellos que realmente deciden seguir a Cristo. Y me atrevo a decir esto, que las bienaventuranzas en dado caso no son para todos. Solamente son para los que deciden seguir a Cristo. Si tú, mi hermano, no estás siguiendo a Cristo, difícilmente puedes ser acreedor de las bienaventuranzas. Porque la palabra dice que Jesús subió al monte y los discípulos se le acercaron. Los que seguimos a Cristo queremos ser discípulos del Señor en la mayor medida posible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estoy pasando dificultades y no sigo a Cristo? Con esto no quiero decir que Dios no sea misericordioso. Claro que sí, Dios es misericordioso y es todopoderoso. Y es capaz de obrar incluso en aquellas personas que no siguen a Cristo. Es capaz de hacer grandes milagros en aquellas personas que no siguen a Cristo. Pero suele suceder una cosa con aquellas personas que no siguen a Cristo, tal vez en su mayoría. Aquellas personas que no siguen a Cristo y que Dios obra en ellos, muchas veces lo hace a través de la fe de otra persona. Y claro, lo dice la Escritura, que podemos alcanzar las obras de Dios a través de la fe de otra persona. Y qué maravilloso, qué bendición, pero qué triste cuando alcanzamos un milagro de Dios y no somos capaces de seguirle después de haber alcanzado ese milagro. Y ustedes no me dejarán mentir, nosotros aquí reunidos probablemente tenemos personas conocidas que han recibido un milagro del Señor. Ustedes que nos ven también a través de las redes sociales, probablemente tienen algún conocido, algún familiar que Dios obró en sus vidas. Quizás los sanó de un cáncer, quizás de un tumor, no sé, algo más grande quizás de una posesión. Pero que después de haber sanado, ya no siguió a Cristo, es decir, solamente necesitó de Cristo en el momento de la necesidad. Solamente buscó a Cristo en el momento de la necesidad. Y después de que pasó la necesidad, ya no lo buscó, ya no lo siguió. Bienaventurados los pobres, decía la palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu. Sabemos que los pobres a los cuales se refiere la Biblia, a los cuales se refiere la Escritura, no se está refiriendo a una clase social, no se refiere a la clase marginada de la sociedad, a los que no tienen dinero, a los que pasan hambre. Bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu, se está refiriendo a aquellas personas que les duele la situación de otras personas, que les duele la situación de aquellos que están sufriendo, que se compadecen y son capaces de ponerse en su lugar, de ayudarles, de auxiliarles, de orar por aquellos y de acompañarles también en sus tribulaciones.
Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los felices de espíritu, dice alguna traducción de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura también nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran incluye también a aquellos que sufren por amor a otros que están afligidos. Ahora bien, vemos cuántas madres lloran por sus hijos. ¿Cuántas madres o padres lloran por la pérdida de sus hijos? Y no hablemos de una pérdida física, sino que hablemos de una pérdida espiritual. De aquellos hijos que viven hundidos en los vicios. De aquellos hijos que viven descarrilados. De aquellos hijos que quizás llevan una vida doble. Hay personas, hay madres, hay padres de familia que lloran la situación pecaminosa de sus hijos y que viven en constante oración. Esas personas también serán consoladas, dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque tienen la única esperanza puesta en Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Los que tienen hambre y sed de la justicia son aquellos que, imitando a Jesús, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre. También sabemos de personas que quizás sí han perdido la vida físicamente y que sus familiares han quedado dolidos, que sus familiares han quedado con aquella consternación de haber perdido a su ser amado. Y se encomiendan a Dios, dejan que sea Dios el que obre. Pero estas personas que son capaces de dejarle la justicia en las manos de Dios son personas que sin duda alguna llevan un seguimiento de Cristo, tienen un temor de Dios y por esa razón son capaces de dejarle la justicia a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lo decía al principio, los que heredarán el reino de Dios son los bienaventurados, son los felices, los que viven felices aún en medio de las situaciones. Bienaventurados los limpios de corazón. Los limpios de corazón albergan pureza en la intención de conformar sus voluntades. Los limpios de corazón son aquellos que hacen todo lo posible por evadir los malos pensamientos, los malos deseos de la carne. Los limpios de corazón son aquellos que permanecen, hermanos, haciendo todo lo posible por no ofender a Dios, haciendo todo lo posible por agradar a Dios. Bienaventurados los que siguen a Cristo. ¿Quiénes son los que siguen a Cristo? Todos aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por causa del Evangelio. Bienaventurados los que siguen a Cristo. Son aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por causa del Evangelio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estás decidido, estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás decidido, estás dispuesto a dejar todo lo que tienes, tus comodidades, la pereza, la envidia, el odio, el rencor, las rencillas, por causa del Evangelio? Si tú estás dispuesto a dejar todo esto, eres bienaventurado. Si tú ya lo estás dejando, eres bienaventurado. Por eso nos dice el Señor, el que quiera seguirme, que tome su cruz y sígame. Hoy en día sabemos de muchas personas que
van cargando una cruz, que llevan una cruz muy pesada, pero que no siguen a Cristo. Qué triste y lamentable. ¿Por qué? Porque no le dan sentido a sus vidas. Todos llevamos una cruz, pero unos llevamos la cruz por gusto. Otros llevamos la cruz dándole un sentido maravilloso a nuestras vidas. Si has decidido seguirme, toma tu cruz y sígueme. Hay personas que llevan esa cruz, como les digo, pero que no han decidido seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, cargar con esa cruz implica permanecer en oración. Implica también misa constante, comunión constante, obras de caridad constante, lectura de la palabra constante, ayudar al hermano, al necesitado, lo decía, obras de caridad, creer en Cristo Jesús, seguirle a Cristo Jesús. Porque el mundo está lleno de personas buenas que no siguen a Cristo. Pero el Señor no quiere personas buenas. El Señor quiere personas que lo sigan, que estén dispuestos a dejarlo todo. Por eso, queridos hermanos, tú que estás pasando momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de enfermedad, te hago esta pregunta: ¿en qué lugar estás? ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Tu dolor tiene un sentido valioso? ¿O solo ha sido renegar y renegar y renegar? Si la situación que estás pasando ha sido solo de renegar y renegar, discúlpame, pero tu vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estás confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque no has puesto tu situación en las manos de Dios. Y si la has puesto y sigues dudando, es porque no crees en el poder de Dios. Por eso hoy yo quiero animarte, que si has estado dudando, que si has tenido momentos de flaqueza, que si sientes que ya no puedes continuar, retoma el camino, levántate, ten ánimo, que Dios te dé la fuerza. Eleva una oración al cielo, pídele al Señor, confía en el Señor, que de la situación que estás pasando vas a salir, vamos a salir juntos, porque como cristianos caminamos juntos. Y el Señor eso es lo que quiere, unidad. El Señor eso es lo que quiere, una sola familia, una sola iglesia, un solo pueblo. Por eso yo te animo a que te levantes de donde estás, a que en medio de ese sufrimiento tengas la capacidad de decir: Dios está conmigo, no hay nada que temer. Que aún en medio de haber perdido un familiar, encomiendes a Dios el alma de esa persona y la encomiendes a Él. Tome justicia por ti. No te desanimes. A los que han perdido un familiar a causa de la pandemia que se ha disipado o que se ha esparcido hoy en día, yo les digo: ten ánimo, ten fe. No es fácil, pero el Señor está contigo si confías en Él. Si quieres ser acreedor de una o de todas las bienaventuranzas que acabamos de escuchar, sigue firmemente al Señor. Síguelo. Que este sea el momento adecuado, que este sea el momento preciso para levantarte y seguir al Señor. Que no se quede. Si has recibido de parte de Dios sanación, yo te animo a que no te quedes con el milagro. Quédate con el Señor de los milagros. Quédate con Cristo Jesús.
que Él estará en tu vida siempre, que Él estará en tu familia siempre. Yo te animo a que perseveres, a que busques un grupo de oración, a que te incorpores, a que seas parte de nuestra familia y que no vivas lejos del Señor, porque solamente con Dios somos invencibles. Ofrece tu cuerpo como sacrificio agradable a Dios, como lo dice la carta a los Romanos en su capítulo 12, versículo 1. Ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios agradables a Dios. Si estás sufriendo, ofrece ese sufrimiento por aquel pecador. Si estás sufriendo de alguna enfermedad, ofrece ese sufrimiento por aquel que está enfermo. Une tu dolor al dolor de Cristo en la cruz. Así nosotros empezamos a seguir al Señor. Así nosotros somos y nos convertimos acreedores de estas bienaventuranzas. Créanme, yo quiero recibir todas esas bienaventuranzas. Yo quiero ser partícipe de ellas. Y nos decía la Sagrada Escritura que nuestra recompensa será grande, que nuestra recompensa será el reino de los cielos. ¿Quién no quiere ganar el reino de los cielos? Creo que todos queremos ganar el reino de los cielos, pero implica sacrificio, implica voluntad, implica libertad también. Todos queremos ganar el reino de los cielos. Hay gente que quiere ganar el reino de los cielos, pero sin hacer nada. Y solo quiere vivir acomodada, esperanzada en la misericordia de Dios, pero sin hacer nada. Créanme, yo estoy esperanzado también en que la misericordia de Dios me alcance. Pero estos primeros pasos deben de darse en la obra del Señor. Si tú estás esperanzado en la misericordia de Dios, síguele. No te quedes en la casa. No te quedes acomodado. No te quedes esperanzado a que todo te va a llegar a la mesa. Implica sacrificio. Qué maravilloso cuando la misericordia de Dios nos alcanza, pero hemos trabajado por el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Pero qué triste cuando estamos esperanzados en la misericordia de Dios, pero no queremos hacer nada. Y de eso está lleno el mundo. De eso está lleno el mundo. De personas que están esperanzadas en la misericordia de Dios, pero que no trabajan. No trabajan por engrandecer el reino de los cielos. No trabajan por engrandecer la iglesia, que somos todos nosotros. El reino de los cielos se vive aquí en vida. Desde este preciso momento. No se vive esperando morirnos, ir a juntarnos con Dios. No. Es ahora mismo que se empieza a vivir el reino de los cielos. Y esa es la certeza que tenemos aquellos que seguimos a Cristo. Pregúntenle a alguien que siga firmemente a Cristo, a ver si le invade la tristeza, a ver si le invade el dolor, aun cuando esté sufriendo. Ese se siente feliz, se siente alegre, se siente dichoso, se siente afortunado. ¿Por qué? Porque Cristo camina de él. Porque él camina junto a Cristo, tomado de la mano del Señor. Si tú, como lo dije antes, quieres ser acreedor de las bienaventuranzas, decídete seguir a Cristo firmemente. Decídete a través de la perseverancia constante seguir a Cristo. No te quedes solo con la misa. Eso no es ser buen cristiano. Eso es alimentarse de Dios, pero no darle nada al Señor. ¿De qué sirve alimentarme solo de Dios y yo no le doy nada? Tengo que darle mi ser, tengo que darle mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mis bienes, todo. Que el Señor ocupe el primer lugar en todo. Te dejo con esta pregunta. Si quieres seguir a Cristo, da la iniciativa. Si no das la iniciativa, eres un cristiano que está solamente esperanzado en la misericordia de Dios, pero sin trabajar. Que todo nos llegue a la mesa. No, y eso no se puede.
Así que mis queridos hermanos, los que estamos aquí como los que nos ven a través de las redes sociales, animarles a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir perseverando, a tomar la iniciativa de seguir a Cristo y adueñarnos de estas bienaventuranzas que el Señor nos ofrece, que es la felicidad eterna. Así sea. Amén. Quiero que ahí donde están, nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor.